Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Mónica, señor director del Museo de la Inquisición. Para mí es un placer estar aquí. Déjeme hacer, por favor, un par de advertencias. Mis comentarios van a ser producto de mi experiencia como profesor universitario y, digamos, como un estudiante de maestrías en teoría legal y en sociología del derecho. Tómenlo como de quien viene, un profesor entusiasta por conocer los temas de la teoría legal, del orden legal en el país y de su aplicación práctica. No he escrito abundantemente sobre esta materia, sin embargo la he estudiado, la he observado y me parece que en esa calidad es que me ubicaron. Honestamente no sé cuál fue el vínculo, pero tuvieron la gentileza de invitarme y estoy acá porque me parece importante la labor que ustedes ejercen cotidianamente, por un lado, y por el otro porque créanme, de nuevo, como profesor universitario soy una persona crítica. Hay que mejorar la labor del Congreso de la República, de este y de muchos congresos del mundo, ¿no? Pero este en particular porque me toca hablar ante ustedes esta mañana. Mi plan es el siguiente: yo les he pasado una presentación PPT, no sé si la tienen impresa. ¿La tienen impresa? Muy bien. Eso por un lado. Y por otro, que es una cosa sencilla, por otro, tal vez el valor de esta presentación sea la hojita de referencias que también me parece que les han alcanzado. Dice conferencia mía y tal en el Congreso. Es una referencia sobre unos vídeos, unos enlaces web y algunas referencias de mejores prácticas internacionales. ¿La tienen? Son 2 páginas. Ya. Esa creo que les va a interesar mucho más porque ahí está parte de la documentación que me parece podrían consultar como seguimiento a esta reunión. Esa era la primera advertencia. La segunda era no advertencia, sino contarles una pequeña anécdota. Hace buenos años ya, más de 15, estaba estudiando en Bruselas, en Bélgica, una maestría en teoría legal y tuve un profesor inglés espectacular que se llama Bernard Jackson, y mi profesor Jackson, que nos enseñaba semiótica jurídica, nos contó una historia que tiene que ver con los jueces ingleses. En Inglaterra hay jueces, como saben, de diferentes niveles, y del nivel básico de justicia, lo que sería más o menos equiparable entre nosotros a la justicia de paz letrada. Ellos tienen lo que llaman Magistrates Courts, que son cortes de magistrados. El funcionario es magistrate. Y este magistrate, que sería algo así como un juez de paz letrado para cuestiones penales, estos magistrates en los 90 tenían una crítica muy fuerte de la ciudadanía inglesa porque se demoraban mucho para tomar decisiones vinculadas a encontrar responsabilidad penal y declarar la responsabilidad penal de digamos, pequeños ofensores, pequeños delincuentes, por decirlo así. Así que en el Parlamento discutieron el asunto. Los magistrates estaban muy lentos en la administración de justicia, y hay una sensación ciudadana de preocupación, de alarma, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasa entre nosotros constantemente. Así que decidieron en el Parlamento inglés, aparentemente con buen criterio, recortar los plazos procesales para la resolución de estos conflictos penales en los que la ofensa había sido menor, pero tenía alguna connotación penal. Para, de esta manera, ¿no es cierto?, cumplir el objetivo que era lograr una mayor sensación de seguridad entre la ciudadanía, en la medida en que el crimen, aunque pequeño, también sería castigado efectivamente. Sin embargo, en Inglaterra tienen la tradición, hoy mucho más, pero ya en los 90, de hacerle seguimiento a las leyes. Entonces, con la aprobación de esa norma, pusieron un comité al costado para que siga la evolución, ya no de la elaboración, sino de la aplicación de la ley. Hecha una evaluación de la ley a los 2 años, los comisionados descubrieron lo siguiente, y es que efectivamente los magistrates habían acortado los plazos procesales, habían obedecido al legislador. Sin embargo, al tener plazos procesales tan cortos, no encontraban tiempo para que la Fiscalía acopie pruebas suficientes para poder condenar a estos pequeños ofensores. En consecuencia, respetando estrictamente el recorte de plazos procesales, casi nadie estaba en la cárcel entre los pequeños ofensores. Y la ciudadanía seguía muy inquieta con esta situación. La comisión, al documentar esta situación sociológicamente producida, recomendó al Parlamento que derogara la norma. Y el Parlamento derogó la norma, con lo cual el razonamiento político después de 2 años fue: no importa que se demoren, pero que hagan su trabajo lo mejor posible. Eso pasa constantemente en el mundo desarrollado, y eso no pasa entre nosotros.
no pasa entre nosotros. Entre nosotros, y digo entre nosotros, estoy pensando en América Latina, en esta parte del mundo, no solemos evaluar las cosas. Entre nosotros no solemos hacer seguimiento a casi nada. Entre nosotros, la función legislativa tiene que ver con estudiar una situación problemática, considerar que hay un factor legal que puede ser introducido o modificado, hacerlo, y después más o menos nos olvidamos de lo que pase con la ley, ¿no? A esta función legislativa, que también los europeos en sociología legal han estudiado por mucho tiempo, desde los 60, le han llamado, claro, uno se pone a pensar, pero si la ley al final del día va a ser hecha, nadie la va a seguir, y nadie sabe a ciencia cierta si al final del día cumple o no los objetivos para los cuales está llamada a cumplir, entonces ¿para qué se legisla, no? Sin embargo, esta es una función que tiene relativa importancia en esta parte del mundo, y también ha pasado en ocasiones en el mundo algo más avanzado económicamente, y se llama función simbólica del derecho. O sea, dicho en la jerga de la calle, es hacer una pieza de legislación para quedar bien con las tribunas. Le das un fin simbólico al derecho, aplacas los ánimos de la población, pero al final a nadie le importa cómo esa ley haya sido aplicada. Y muchas veces la situación posterior a la ley es peor que la situación anterior a la ley. Y eso no lo arreglamos. Entonces, mi propuesta con ustedes es preocuparnos por no ser solo una función simbólica del derecho, sino una función efectiva del derecho. Y considerar el derecho como un instrumento potente de ingeniería social, que es otro concepto sociológico que trabajó un famoso sociólogo del derecho norteamericano que se llama Roscoe Pound, P-O-U-N-D. Y este Roscoe Pound decía efectivamente que en los Estados Unidos en los años 40-50 que el derecho era una poderosa herramienta de ingeniería social. Claro, siempre y cuando te la quieras tomar en serio. Esto es, siempre y cuando los fines de la ley sean finalmente alcanzados. Y si los fines de la ley no son alcanzados, entonces la ley no sirve y hay que modificarla, derogarla o hacer otra cosa. Entiendas al mismo tiempo que no todos los problemas tienen una solución legislativa o únicamente legislativa, ¿no? De nada nos sirve, ejemplo, poner en lo que es mi digamos, especialidad, que es parte de la especialidad de Derecho de Proceso. De nada sirve poner una nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Que se promulgó hace 2 años en el Perú, sin que a esa ley procesal del trabajo el Estado le otorgue un presupuesto para que se pueda aplicar razonablemente. No sirvió de nada. Sin embargo, fue aprobada así la ley. A mí me llamaron de Tacna, que fue el primer distrito judicial para hacer capacitación a los jueces, y me dijeron que no tenían presupuesto. De una ley sin presupuesto simplemente no se puede cumplir. Así de sencillo, ¿no? Porque la ley tiene unos objetivos, tiene unos mecanismos de cumplimiento, debería tener un sistema de medición, si se cumple o no, que normalmente no tiene, pero sin presupuesto, ¿qué cosa vas a hacer? No puedes hacer nada. Solo con entusiasmo, con buena fe y con un poco más de esfuerzo y trabajando 2 horas más al día, no vas a cumplir con los objetivos de la ley. Toda la discusión y el debate ahora sobre seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Mientras no pongamos un monto importante del presupuesto para combatir eso, simplemente los policías no van a poder, por más entusiastas que estén de conservar su trabajo y luchar contra la delincuencia. Se necesita recursos, siempre, para hacer cualquier cosa. De lo contrario, haces la ley solamente por función simbólica, para tener contenta a la población, pero esa ley, al fondo y al final, no va a servir de nada. Otro ejemplo muy recurrente en la sociología legal es todas las subidas, por ejemplo, de sanciones penales en delitos muy, muy graves, como por ejemplo violaciones sexuales de menores de edad. Cada vez que hay un caso escandaloso en el Perú, en América Latina, de violación de un menor de edad, en el Congreso de los países se dice hay que aumentar las penas. Y se aumenta. Si ustedes estudian eso en 10 o 20 años, aumento de penas en 10 o 20 años y sus resultados, eso no desalienta a ningún violador a violar menores. Eso está completamente acreditado en lo que se llama la sociología del crimen, ¿no? Entonces hay que superar la función simbólica y hay que ponerse un poco más serio a evaluar si estamos alcanzando los objetivos legales o no. Ese es mi mensaje dicho en 5 minutos, simplemente por si Mónica me corta, se me pasó el tiempo y tal. Estoy acostumbrado a informar ante la Suprema en 5 minutos y ese es mi mensaje más importante. Ahora quisiera darles algunas razones por las cuales planteo eso, y como no voy a tener tiempo en una escasa hora de trabajar con ustedes todo lo que habría que trabajar,
Les he pasado estas referencias en internet y ustedes podrían seguir haciendo su propia investigación. Muy bien, entonces voy a empezar. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. No es mi frase, es la de un famosísimo profesor de administración en la Universidad de Harvard, recientemente fallecido, que se llamó Peter Drucker. Este señor Drucker, ¿no? Drucker en castellano, ha escrito maravillosos libros primero sobre banca y finanzas en Estados Unidos y después sobre administración en general. Este tipo era tan inteligente y tan relevante y fue tan longevo que ya era banquero en el crack del año 28-29 de la Bolsa de Nueva York. En esa época él era un joven banquero y predijo la crisis del 2008 en Estados Unidos, ¿no? Es una vida larguísima, muy prolífica, tan importante, intelectualmente tan brillante, que cuando falleció, su cátedra en Harvard tuvo que ser repartida entre varios profesores, porque ninguno podía reemplazarlo en lo que él hacía como un todo, ¿no? Peter Drucker nos trae esta lección. Si quieres medir algo, si quieres, ver cómo vas, tienes que medirlo. Si no puedes medirlo, no lo puedes gestionar, no lo puedes administrar. Y ustedes se pondrán a pensar, ¿pero por qué hay que administrar las leyes? Precisamente para ver si cumplen sus objetivos o no. Se administra absolutamente todo, también la ley. Eso no lo tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? Nosotros hacemos leyes porque, bueno, pues es parte de nuestro trabajo, queremos de buena fe solucionar un problema, discutimos mucho, hacemos la ley y después Dios sabe pues qué va a pasar con la ley, ¿no? Una vez promulgada. Eso, como les digo, no tiene el más mínimo de los sentidos en un mundo contemporáneo donde lo que manda es, como decía Mónica, la eficacia y la eficiencia. Ya no es suficiente el discurso simbólico. Eso es engañamuchachos, eso es para la tribuna. Pero si el país quiere salir adelante, necesita piezas legislativas que sean medidas, evaluadas y finalmente o ratificadas o modificadas o derogadas por comités de investigación que hagan ese seguimiento en serio y no solamente de manera simbólica. Continuamos. Les hago otra advertencia, por favor. No soy un hombre que haga política, no la he hecho. Y no soy afín a ningún partido político, digamos, orgánicamente, ¿no? Así que lo que diga, y voy a tomar experiencias de nuestra propia política peruana y la voy a comparar en un pedacito con procesos legislativos en Chile y con alguna evaluación argentina. No tengo nada a favor o en contra de los chilenos, no tengo nada a favor o en contra de los argentinos. Tengo mucho a favor de los peruanos, ¿de acuerdo? Pero por favor lo que diga acá lo dice un profesor universitario que no tiene el más mínimo interés en política partidaria. ¿Ok? Muy bien. En videos hay uno que es Humala, presidente Humala. Es un videito vamos a ver los primeros 3 minutos. Tenemos audio, ¿no? El audio es importante porque si no, no. No, parece que no va a marchar. Bueno, déjalo corriendo porque yo pongo el contexto. El presidente Humala celebra en Bagua, hace 2 años, la promulgación de la ley de consulta previa. Si tienen el enlace en YouTube y corre, perfecto. Estoy muy desconfiado de YouTube porque hay conexiones que no marchan bien y no... Pero si corriera, perfectamente. Lo mismo. Ya. ¿Puedes bajarle el volumen y dejar corriendo eso para ver solamente la imagen? Muy bien. El presidente de Humala entonces dice a los connacionales de Bagua que finalmente, ¿no es cierto?, se promulga la ley de consulta previa. Una cosa es que lo diga yo, otra cosa que lo diga el presidente, ¿no? Pero bueno, déjenme hablar por él respecto a lo que dice. Y dice, bueno, por muchos años, ¿no es cierto?, los pueblos originarios han sido explotados por políticos tradicionales, han sido explotados por el poder económico transnacional y tal cual, no se han fijado en el respeto de sus derechos, pero ahora sí, finalmente hemos logrado aprobar una ley en el Perú
en la que efectivamente va a haber una instancia de diálogo con ustedes, ¿no? Ya no va a haber los abusos de las transnacionales, ya no va a haber el abuso de los políticos tradicionales que los engañan para finalmente hacerlos más pobres. Ahora sí vamos a respetar los derechos y esto se hace a través de procesos de diálogo, ¿no? La gente aplaude y tal cual, todo muy entusiasta, perfecto. Después se pone a recordar que él estuvo en Bagua trabajando y se pone en la época en que era militar, etcétera, y ya el nivel de discurso se vuelve bastante más amical, ¿no? Son los tres, si ustedes, por eso me temía que no corriera la proyección, tienen el enlace ahí, véanlo, ¿no es cierto? Y vean los primeros 4 minutos, porque lo demás me parece que no tiene sentido para lo que quiero transmitir, que es este asunto vinculado a la promulgación de una ley muy importante, ¿no es cierto?, que viene después de un proceso político muy, muy duro en el Perú, en el que hubo finalmente asesinatos, muertes, una cosa muy violenta, recordarán el Baguazo, y que debe poner coto a la violencia desatada en algunas comunidades, porque las comunidades interpretan que el poder económico simplemente lo que va a hacer es abusar respecto a los recursos que tienen, y en particular casi, ¿no?, violar a la madre naturaleza, que está viva para muchas comunidades en la mentalidad que, digamos, tienen desde tiempos ancestrales. Muy bien, entonces todos contentos porque el presidente promulgó la ley, es un trabajo del Congreso, estaba muy demorado, pero ya está. Ahora sí, ¿no?, vamos a resolver los conflictos en las comunidades. Luego viene otro vídeo que no te voy a pedir que pongas, de un profesor de la Universidad Católica, que es César Guzmán Barrón. César Guzmán Barrón es por años un distinguido profesor de la universidad donde trabajo, y hace 10 dirige un centro que es si se puede, sin volumen para que vean a César. Esta es una entrevista radial días después de la promulgación de la ley que hace ya. Y lo que dice como director del Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica es que esta norma tiene que ser reglamentada en 90 días y que desde ya debe hacer mucho trabajo de comunicación con las comunidades para explicarles el sentido de la ley, para explicarles el sentido de la futura reglamentación y para que finalmente esta reglamentación también pueda ser influida por estos propios comuneros para que se construya juntos, Estado y comunidades, una forma viable de hacer consulta, ¿no? Una participación así muy democrática. Y dice, lo más importante acá son los mecanismos de implementación. Si en la reglamentación los mecanismos de implementación fallan, entonces todos habremos fallado. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos procesos de consulta previa hemos tenido hasta el día de hoy? Ninguno, ¿no? Ninguno. Hace 2 años. ¿Eso no les decía que era fin simbólico de la ley? ¿Sí, pues? Es fin simbólico de la ley. Si vas a hacer leyes para que no las apliques, ¿para qué las haces? Es lo que nos suele pasar en esta parte del mundo. Muy bien. Diagnosticada la situación, ¿no?, ejemplificada, por supuesto ustedes me pueden dar muchos otros ejemplos donde las cosas sí han funcionado. Yo quiero ver donde las cosas no han funcionado para poder ayudar a arreglarlas, ¿no?, para poder sumar. Efectivamente, como ven ustedes ahí, en todo sistema legal, y acá me ayudo de un famoso profesor de la Universidad de Alicante en España, Manuel Atienza, todo sistema legal tiene diferentes funciones u objetivos, ¿no? Funciones positivas como lograr resolución de conflictos, paz social, ¿no?, garantía de derechos, etcétera, todos que apuntan finalmente a la realización de las personas, ¿no? Recuerden que el último objetivo del derecho, no sé si se han empezado a pensar, o de la economía en general, el último objetivo de todo conocimiento o disciplina social es que es uno que se nos escapa, ¿no?, que los norteamericanos lo tienen claro en sus documentos que avalan la Declaración de Independencia hace 200 años o más, ¿no?, y es que el pueblo sea feliz. Ese es todo el intento del derecho, es todo el intento de la economía, es todo el intento de la ciencia política, es todo el intento de la antropología, lograr conocimiento para que el pueblo sea feliz, ¿no? Y efectivamente en declaraciones políticas en favor de la Constitución norteamericana, los padres fundadores, ¿no es cierto?, los constituyentes norteamericanos hace más de 200 años, decían que el pueblo de Estados Unidos tiene el derecho a ser feliz. Eso no está en la Constitución, están declaraciones políticas que hablan de la Constitución. Pero en esta parte del mundo nos hemos olvidado. El último objetivo de nuestra vida es ser felices. En consecuencia, el último objetivo de diseños institucionales
para organizar la política, organizar los derechos, organizar los recursos, economía, etcétera, son todos mecanismos inventados para que en justicia y en equidad la gente pueda aspirar a ser feliz. Así que yo creo firmemente en que el derecho aspira, el orden legal aspira a que la gente sea feliz. Claro, puede ser más feliz o menos feliz, ¿no? Es una cuestión de grado, pero eso lo solemos olvidar. Entre las funciones negativas están, efectivamente, por ejemplo, normalmente la aplicación de las leyes, ¿no? Una aplicación judicial lenta, malentendida, una política penitenciaria inefectiva, etcétera, o eventualmente una pieza legislativa con poca información, presenta funciones negativas del arte de legislar. Y hay funciones mucho más contemporáneas, ¿no? Como por ejemplo, no llevo a leer ahí, las facultades promocionales, ¿no? Que el derecho no solamente castigue, porque el derecho nació hace muchos siglos como una función básicamente punitiva, pero ahora el derecho también reconoce funciones premiales, ¿no? Se me ocurre una muy pequeñita. Por ejemplo, si tú pagas impuestos en tu municipio a tiempo, el municipio te va a hacer un descuento o te va a dar una tarjeta de descuentos en los comercios de la localidad. Función premial, ¿verdad? O otra que está anotada ahí, funciones distributivas o redistributivas. El derecho ahora también sirve para eso y es una función muy contemporánea. Por ejemplo, poner una cuota de mujeres en el Parlamento, como una cuota mínima. Es una discriminación, ¿no es cierto? Porque no hay cuota mínima para hombres, hay cuota mínima para mujeres, pero es una discriminación inversa, ¿no? Los gringos le llaman affirmative action, ¿no? Que son discriminaciones afirmativas. Y discriminan porque priorizan un sector que supuestamente no está presente en esa práctica, ¿no? Como en la práctica política. Hoy en el Perú hay más mujeres que hombres, pero no hay ni 20% de las mujeres participando en cuotas en los parlamentos de América Latina. Entonces le ponemos una cuota de discriminación inversa para alentar ese tipo de cosas. Y también las tendencias más contemporáneas tienen que ver mucho con la privatización de casi todo el derecho. Ahí tengo que ver con el asunto porque yo hago mucho arbitraje y me he vuelto un juez privado, ¿no es cierto? No quiero ser un juez público, pero clientes, instituciones, el mismo Estado me buscan y hacemos justicia privada a través del arbitraje. Eso es privatización, una tendencia muy contemporánea. Y la otra, la globalización, ¿no? Que en mucho, para poder, y esto está dirigido por la economía mundial, por el comercio mundial, para integrar operaciones económicas a escala global, se requieren mecanismos legislativos muy parecidos y no iguales. Entonces se ha trabajado muchísimo, primero sobre la base en el derecho internacional privado de los famosos BITs, que son los tratados bilaterales de comercio, y luego se ha trabajado mucho también a través de códigos únicos, ¿no? Código único de comercio, por ejemplo, toda la reforma procesal penal de los últimos 6-8 años en el Perú es producto de una reforma procesal en América Latina como una tendencia y de códigos modelo, ¿no? Que se van de alguna manera copiando, replicando, adaptando a las realidades, pero son tendencias más o menos universales. Esa tendencia a procesos enteramente orales, que es una cosa que los anglosajones de nuevo han hecho hace siglos de siglos. Yo tengo información de que el jurado inglés, los primeros jurados ingleses se reunían en el año 500 o 600 después de Cristo. Ellos tienen mucha experiencia con el tema de audiencias orales. Esta influencia de lo que han llamado la americanización o norteamericanización de la justicia, pues se ha establecido como un modelo y ahora todo lo oral parece ser bueno, ¿no? Entonces se importa y finalmente, no es curioso, en el Perú llegamos al nuevo Código Procesal Penal casi últimos en América Latina. Todos los demás países relevantes de América Latina han hecho sus reformas procesales antes que nosotros. Nosotros llegamos casi al final, pero de alguna manera adaptándose a este discurso de la oralidad como un mecanismo eficiente, judicialmente hablando, de resolución de controversias. Es parte de la globalización que tiene que ver o con el comercio, o tiene que ver con un estándar de respeto alto de derechos fundamentales. Creo que son los dos tipos de cosas que están, Corte Penal Internacional, los dos tipos de cosas que están haciendo que nos integremos cada vez en el mundo de manera global. Y el derecho como sistema de control, sigo con Atienza, ahí lo pueden leer, ¿no es cierto? Supone el funcionamiento de las instituciones a través de supervisión. Este funcionamiento, este control, que supervisemos instituciones, se da mucho desde el punto de vista punitivo en el Perú, Contraloría de la República, oficinas de control interno y todo esto, ¿no? Y lo vemos como una cuestión sancionadora, pero no lo vemos como una cuestión que pueda anticiparnos
efectivamente cuáles puedan ser los problemas de la práctica con la ley, ¿no? Es más sanción que orientación. O dirigir y guiar conductas, la típica función regulativa, que tiene que ver con orientar conductas humanas, ¿no? Ingeniería social, reorientar las conductas de la población o los ciudadanos, y control de conductas desviadas, ¿no? Lo que les decía, esto es básicamente cuestión punitiva. Quien se salga del orden público seguramente va a tener una sanción de índole criminal. Sin embargo, las normas tienen muchos efectos una vez que se promulgan, y sigo con Manuel Atienza. Primero, deben contener unos fines claros. Primera pregunta para ustedes, mis amigos, es: cuando sale una ley del Parlamento, ¿tiene fines claros? Después de la negociación política a la que todo proyecto normativo está sujeto, como es natural, ¿sigue teniendo objetivos claros o no? Porque si no los tiene, entonces tenemos casi una ley abortada, ¿no? Pues si no tiene objetivos claros, ¿cómo la vamos a medir? Si no la podemos medir porque no tiene objetivos claros, entonces ha nacido muerta. Recuerdo mucho a un ex parlamentario que se quejaba amargamente hace 2 regímenes parlamentarios, me parece. Me refiero a Antero Flores Alaos, que decía que él no podía reconocer que lo que había aprobado el Parlamento era la criatura que él había propuesto originalmente, ¿no? Uno proyecta el presentar el proyecto de ley y era tal la desfiguración de ese proyecto de ley, producto de la negociación política, que al final todo el sentido original del proyecto se perdía en la negociación. Así que él se reclamaba como que no era padre de la criatura, ¿no? Aunque formalmente en los archivos del Congreso aparecía él como el promotor, como quien ejercía la iniciativa legislativa, pues negaba la paternidad de esa criatura, ¿no? Si las leyes nacen así, ya sabemos, ¿no es cierto? Mejor dejo la charla y nos dedicamos a otra cosa. La ley debe tener unos objetivos claros. Por más negociación política que haya, tiene que conservar algunos objetivos, de lo contrario no vamos a poder ir ni a la esquina. Luego, por supuesto, el contenido de la regulación, técnicamente hablando, desde el punto de vista de la técnica legislativa, debe ser consistente con los objetivos. Y finalmente, eso produce muchos efectos sociales, deseados e indeseados. No solamente sociales, también económicos, también políticos, ¿no? Y suele pasar que las piezas legislativas producen una serie de lo que serían, lo que los gringos llamarían daños colaterales, ¿no es cierto? Cosas que nadie había pensado en que la ley podría producir. Generan incentivos positivos o negativos, ¿no es cierto? Pero que el legislador no imaginó. ¿Cómo saber eso? A través de comités de investigación, que investiguen efectivamente la aplicación de la ley en el tiempo. Sin esa información, sin esos comités, pues nuestra impresión sobre lo que pasó con la ley será una impresión sumamente vaga, de un conjunto de suposiciones, de un conjunto de hipótesis con las que además los expertos o los políticos tampoco estarán de acuerdo, pero serán cuestiones bastante subjetivas, sin información estadística, sin información de cumplimiento, sin que haya alguien que reúne esa información, una entidad, etcétera, un comité, pues todo va a ser: tú opinas contra lo que yo opino. Como las opiniones son contrarias, entonces se anulan entre ellas y de nuevo nadie hace nada para modificar esa ley o derogarla o decir que pues ha obtenido efectivamente todos los objetivos que estaba persiguiendo. Muy bien. Y siempre con Manuel Atienza, la posibilidad de introducir cambios con el derecho existe. ¿Recuerdan la cita de Roscoe Pound? El derecho puede ser visto como una poderosa herramienta de ingeniería social. Hay otra frase que me encanta de un profesor mío también que en la maestría en Sociología Legal que hice en España, es un norteamericano, Terence Halliday, y él nos decía: los abogados, estaba pensando en los abogados norteamericanos, ¿no? Somos constructores de institucionalidad, ¿no? Y efectivamente, un buen abogado, una buena abogada, un buen jurista es persona capaz de construir el diseño legal de una nueva institución. Somos, desde ese punto de vista, constructores de institucionalidad. Pero podemos serlo con una serie de condiciones o requisitos, que me parece que, de acuerdo a las noticias de ayer, no es que las tengamos en presencia muy intensa, lamentablemente, entre nosotros. ¿Con qué tipo de requisitos o ingredientes la legislación puede impactar
de manera muy intensa en la sociedad. Primero con autoridad, ¿no? Autoridad. Y no me estoy refiriendo a la autoridad ejercida con la bota, ¿no? Con la que probablemente fuimos criados. Por lo menos yo vengo de hogar con miembro de la Fuerza Aérea como padre de familia, y mi primera infancia la viví bajo el régimen militar de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el Perú. Entonces, y en mi colegio democracia no había, ¿no? Y si piteabas mucho, te castigaban. Yo era de los que piteaban, por eso me castigaban y terminé siendo presidente de mi promoción porque piteaba mucho. De ser un poco adalid de los derechos de mis compañeros. No sé si fue bueno o malo, pero en todo caso fue. Y porque me gustaba hablar, me dijeron, tú vas a ser abogado. Y en eso no se equivocaron. Autoridad. Sin autoridad, no autoritarismo, sino sin la autoridad que supone que otros reconozcan en ti la capacidad de influir positivamente. Eso es autoridad. La capacidad de influir positivamente. Entonces la gente no te hace caso. Tus hijos no te hacen caso, tus alumnos tampoco te hacen caso, ¿no? El pueblo tampoco te hace caso. ¿Por qué? Porque no ve en ti una capacidad de influencia positiva. Es lo primero que me imagino muchos parlamentos en el mundo tienen que recuperar: autoridad. Valores: diálogo, participación, democracia, esfuerzo, disciplina, seriedad, cumplimiento, justicia. Sin valores, nuestro discurso legislativo tampoco va a ir ni a la esquina. Aceptación y aceptabilidad, que tiene que ver con esa autoridad, ¿no? Que la autoridad sea reconocida como una autoridad buena, moralmente buena, y en consecuencia la gente tienda más a cumplir la legislación. Esta parte es bien complicada en nuestra historia, ¿no? Yo tengo una hipótesis, y es la siguiente: es una hipótesis de historia y sociología legal, ¿no? En el Perú en general a la gente no le gusta cumplir la legislación. Y no le gusta cumplir la legislación porque me parece que en sus procesos históricos ha estado demasiado acostumbrada por 500 años a estar muy dominada por un ejercicio muy autoritario del poder. Recuerden que venimos de comunidades pre-incas, ¿no? Y luego incas, y luego el dominio inca es reemplazado por el dominio español, y entonces tenemos 300 años los últimos de dominio. Y finalmente la historia del siglo XIX es una historia donde hay mucho más años de gobiernos autoritarios militares que de gobiernos democráticos. Y me parece que acabamos de llegar más o menos a un empate hoy entre los años que nos hemos pasado de gobiernos democráticos con gobiernos autoritarios, que sí, con mucha presencia en el siglo XIX y parte más o menos importante de presencia en el siglo XX. ¿Qué significa eso? Que no voy a decir que tenemos en la sangre, porque es un enorme determinismo biológico, pero me parece que tenemos metida en la cultura el hecho de ser autoritario, ¿no? Y mucha gente que, por lo que fue, digamos, responde a mecanismos de poder muy, muy intensos de corte autoritario. No es casualidad que nuestro actual presidente de la República sea un militar, un exmilitar. No es casualidad, ¿verdad? Expresa una forma de entender la autoridad. Probablemente por eso la gente, por cientos de años en esta parte del mundo, no le haya visto mucho sentido a respetar la ley. O sea, la respeta si es que le ponen la bota encima, ¿no es cierto? La respeta si es que es castigada, pero si no, no le ve ningún beneficio honestamente. Es más, ni siquiera la entiende. Es más, no la conoce, ¿no? Así que la gente va por un lado y aparentemente la legislación va por otro. Esa es una hipótesis de historia de sociología legal, ¿no? Y eso, claro, ustedes no lo van a resolver, ¿no es cierto? Eso es parte del juego de mentalidades, ¿no? De cultura y tal, que tenemos que ir renovando, y probablemente eso se pueda renovar en procesos de largo plazo, en mucho a través de educación. Sanciones, o sea, claro, la autoridad tiene que ser ejercida finalmente si la ley es violada con una sanción por esa violación, protección de derechos fundamentales y tiempo en el cual la pieza legislativa pueda dar resultados, o tiempo para evaluar si esa pieza tiene que ser derogada o reemplazada. Seguimos. Aquí voy a tomar les ruego vivamente que vean este enlace, que probablemente sea el más interesante de los que les he recomendado. Me refiero aquí a una publicación que revisé ayer, porque en mi última charla sobre técnica legislativa que di para la Contraloría, un seminario que di para la Contraloría General de la República, este texto no había sido publicado.
es en las referencias de enlaces web, es la primera, la evaluación de leyes y regulaciones, el caso de la Cámara de Diputados de Chile, OCDE 2012, y ahí está el enlace, bien importante. Yo les diría que es el enlace más importante que tengo acá. Márquenlo, descuélguenlo de la web y estudienlo, es mi video recomendación. Estudiándolo van a aprender mucho más que en esta charla, me parece. Por eso les decía que no es que yo sea muy amigo de los chilenos, ni mucho menos, no. Sin embargo, los chilenos suelen creerse los suizos, ¿no?, de América Latina. Me refiero a que suele ser un país ordenado, ¿no?, con un cumplimiento legal, creo que un poco más alto que en el Perú. Y ellos decidieron, en el año 2012, hacerse una evaluación para ver cómo estaban legislando. Y son los únicos que yo he encontrado en América Latina que han hecho eso en el año 2012. Y lo han hecho con estándares impulsados, financiados, de OCDE. No sé si ustedes conocen OCDE. OCDE es una entidad que hay que conocerla, hay que seguirla, la pueden seguir en Facebook, en su página web. OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Estas siglas están en castellano. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué es OCDE? Es el club de las 50 economías más grandes del mundo, ¿ya? Los 50 PBIs más altos del mundo. Es un club al que seguramente muchos quisiéramos llegar. Es un club como el Regatas, ¿no es cierto? Pero claro, para entrar al Regatas tienes que pagar mucho dinero. Entonces muchos pasamos por los Regatas, pero no nos animamos a hacernos socios. OCDE es ese club en el mundo. Es el club de los que les ha ido bien. Sin embargo, OCDE es tan abierto, está compuesta por gente inteligente, que invita cada cierto tiempo a algunos de sus hermanos menores, por decirlo así, de economías que están creciendo de manera consistente e interesante en el último quinquenio, en la última década, y los invita a ser miembros observadores, algo así como jugadores de mantequilla, ¿no? Y Perú ha sido invitado a OCDE como miembro observador. Entonces Perú se ha empezado a medir con estándares OCDE. ¿Qué es un estándar OCDE? Es un estándar de clase mundial, ¿no? Es un estándar de primera en el mundo. En todo lo que tiene que ver con políticas públicas. Por eso me parece que ustedes deberían estar bien atentos a lo que OCDE hace. En su página web publican en inglés, en castellano, en diferentes lenguas y tal, y tienen abundantísima información de manera que creo yo debe ser consultada obligatoriamente. A eso me refiero. Este estudio está hecho con una metodología OCDE, ¿no es cierto?, o sea, de clase mundial, para evaluar la práctica legislativa de la Cámara de Diputados de Chile, y esto lo acaban de hacer hace pocos meses. Entonces, bien interesante que nos comparemos con los chilenos, ¿no? No para sacar la lengua ni para sentirnos mal, sino simplemente para ver una práctica que puede ser eventualmente mejor que la nuestra. A mí me parece que es mejor que la nuestra, pero eso es opinable. Así que si ustedes no quieren estar conmigo, léanse el informe y luego lo podremos conversar. En ese informe hay un cuadrito, un gráfico bien simpático, acá no lo he traducido, pero los elementos son los mismos, en los que te pinta cuál es el ciclo de política regulatoria. Cada vez que digo regulatorio ya quiere decir normativo, ¿no? Función legislativa. Lo legislativo puede ser a nivel nacional, como Congreso de la República, como puede ser a nivel regional, nivel local, puede ser a nivel corporativo, puede haber regulación interna en universidades. Entonces, todo lo regulatorio es aquello que es efectivamente facultad legislativa. Primero, evaluación antes de la preparación de la ley. Es una cosa que ustedes, me parece, tengo la impresión, suelen hacer, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a algún estudio, llamemos a la gente involucrada, llamemos a los sabios, ¿no es cierto?, de la academia, llamemos a los interesados, a los sindicatos, a los gremios, a todo lo que tenga que ver con esto, llamémoslos. Eso es bueno, es positivo. Yo lo sigo en la tele, en los comités que ustedes tienen en el Congreso, y digamos, no es que me encante todo lo que veo, pero en general veo un nivel de debate y eso me parece muy positivo. Me parece que tendría que ser mucho más abierto todavía. Creo que habría que llamar realmente a todos los interesados. Eso no se estuvo haciendo. Por ejemplo, en estos temas de violencia ejercida por comunidades nativas contra el poder de transnacionales, hasta hace 2 años, pues no se tomaba en cuenta la opinión de líderes de comunidades ancestrales. No se les llamaba. Entonces, si no se les llama, ¿cómo vamos a...? Y después, claro, la ley es explosiva. Sí, por supuesto, no llamaron a los principales interesados. Los principales interesados no solo son los transnacionales, Los principales interesados son los que se creen dueños ancestrales, con derechos ancestrales sobre esos medios y recursos naturales. Digo que se creen porque jurídicamente eso es discutible, pero, digamos, hay un punto de vista y una perspectiva que hay que incorporar al debate. Y yo veo que a veces no se incorpora, a veces sí se incorpora. Hay que hacer toda esa investigación previa y llamar a todos los interesados y, en particular, mis amigos y amigas, llamar a la gente de la academia. Muy importante. No estoy buscando trabajo por si acaso, ¿eh?
A mí no me llamen y tal, pero a gente que sepa sobre cada punto, llámenla. Este país es bien curioso, pero el Perú es uno de los países, tengo la impresión, en estudios sociales que incluyen política, economía, derecho, antropología, tengo la impresión de que es uno de los países más estudiados de América Latina. Tiene cientos de publicaciones súper interesantes sobre casi todo. Yo creo que es un país hiper estudiado, ¿no es cierto? Hiper diagnosticado. O sea, hay gente que se sabe muy bien. Yo he hablado con antropólogos que sabían todo el rollo de la visión de la gente de Bagua antes de que explotara el baguazo. Antropólogos de la Católica, que me explicaron bien cuál era el punto de vista de estas personas, ¿no? Y cuando les pregunté, a ver, ¿te han llamado al Congreso para que explique? No. O sea, hay muchísimo conocimiento en este país desperdiciado. Llamen a la gente que sabe. Muchas veces el legislador, como el juez, como el abogado, no sabemos. La primera condición para poder hacer las cosas bien es reconocer tus debilidades, reconocer tus limitaciones. Si no sabes algo, contrátalo. Pide ayuda, pregúntalo, ¿no es cierto? Pero no te haces sabiendo, porque si no, sí vas a causar más problemas y tu remedio va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Somos ignorantes, nacemos ignorantes, nos vamos a morir ignorantes sobre casi todo en la vida y en el mundo, pero, digamos, sobre lo que nos toca como responsabilidad profesional hacer, debemos dejar de serlo, ¿no? Y si no lo sabemos, pues pedimos ayuda. Para eso está. Hay muchísimo conocimiento social. Y no solamente es por, digamos, mi nivel de contacto con lecturas, con información, con textos publicados, sino cada vez que me voy a otro sitio de América Latina, los intelectuales de América Latina admiran mucho la intelectualidad peruana. La consideran de primer nivel intelectualmente hablando. Hay mucha gente que vale la pena y que tiene cabezas grandes acá. Aprovechenlas, llámenles, van a estar encantados de venir, ellas y ellos, a aportar con lo que es su trabajo, que es estudiarse un problema durante toda su vida. ¿Quién mejor que ellas o ellas para darnos la información? Aprobación de la ley, ya ese es el negocio de ustedes, ¿no es cierto? Ahí tienen los trámites, los debates, ¿no es cierto?, etcétera, el ponerse de acuerdo o no, y finalmente pues un resultado político que es la aprobación de la ley o la no aprobación de la ley. Y esas dos las he puesto en amarillo porque me parece que de alguna manera en el Perú se hacen, ¿no? Se pueden hacer mejor, se pueden hacer peor, pero se hacen. Son dos cosas que observo en nuestra realidad. Pero hay dos elementos más muy importantes que he puesto en rojo del ciclo legislativo porque creo que no se hacen o se hacen mal. 3. Aplicación y supervisión. Ustedes conocen alguna ley, de repente estoy equivocado, ¿no es cierto? Y no me he leído la última información. ¿Ustedes conocen alguna ley a la que le han puesto un comité de supervisión? Que esté legislado y que diga, de aquí a 2 años, ese comité va a dar una opinión. Y esa opinión tiene que ser debatida por el Congreso. Probablemente no vinculante, pero tiene que dar opinión. ¿Ustedes conocen alguna ley así? Yo no conozco ninguna. Y me he revisado un montón de leyes. Esto que acabo de decir es una técnica que están usando en varios países de Europa. Por ejemplo, ahí lo tengo, acá en la segunda página, para no engañarlos. En la segunda página ustedes van a ver un conjunto de buenas prácticas. En Inglaterra, perdónenme que lo puse en inglés. El segundo guión de la página 2 es UK, que es United Kingdom, Inglaterra, ¿no? En Inglaterra hacen eso. Cuando legislan, le ponen cláusulas, no siempre, ¿no? Va a depender del proceso político, pero cuando estiman los parlamentarios, que son además los parlamentarios con más tradición en el mundo, ¿no es cierto? El Parlamento viene del siglo XIII en Inglaterra. Cuando estiman que esto va a ser un poco complicado, sospechan de que eventualmente los objetivos no sean cumplidos, lo que fuere, en la ley regulan la existencia de un comité de seguimiento. Comité de seguimiento, comité de investigación, comité de cumplimiento. Y ese comité a los 2 años tiene que, 2, 3, 5, no lo sé, tiene que evacuar un informe. Y ese informe tiene que ser debatido por el Parlamento, con carácter no vinculante, por supuesto, ¿no? Porque una cosa es la autoridad de los congresistas, otra cosa es la autoridad de 5 sabios, esos no tienen legitimidad política. Pero el informe es entregado al Parlamento y el Parlamento tiene que revisarlo. Puede estar de acuerdo con los sabios o no, ¿verdad? Pero tiene que revisarlo. ¿Por qué no hacemos algo, nos copiamos de los ingleses, hacemos un benchmarking, ¿no? Una copia y mejora, y ponemos cláusulas de seguimiento y cumplimiento a las leyes? Muy bien. Aplicación y supervisión. Como no hacemos eso, nadie desde el Estado acopia la información que pueda medir el desempeño de la ley.
de información sumamente dispersa y a veces simplemente inexistente, porque como nadie está llevando la cuenta, nadie está haciendo estadística, por ejemplo, entonces cuando quieres evaluar, estás a ciegas, no hay data, no hay información. En cambio, si ustedes se preocupan de ponerle seguros a la ley para exigir que la propia ley sea medida, entonces será problema del comité generar sus indicadores y llevar su estadística. Y hay un ente que centralice esa información, lo que facilita muchísimo la supervisión del cumplimiento de la ley. Y finalmente, la evaluación posterior, lo que les decía, que ya cumplido un término que el legislador decida, pues sea una evaluación en serio de las cosas. Eso no lo solemos hacer y es parte de nuestra mentalidad, es parte de la cultura nacional. Acá no evaluamos nada. Es más, cada vez que decimos evaluación, salen de huelga, ¿no? Queremos evaluar a los maestros, toman las calles. Antes queríamos, me acuerdo en los 90, se evaluaron a los jueces, huelga de los jueces también, no querían evaluación. Queríamos evaluar a los fiscales, nada con la evaluación. Y yo estoy muy acostumbrado a evaluar porque soy profesor universitario, ¿no? Entonces, en un curso como 15, ¿cómo sabes si alguien aprueba o no? Tienes que evaluarlo, pues. Y si en la evaluación aprueba, no, le das la mano. Y si desaprueba, pues qué pena, ¿no? No, pero profesor, un puntito, mira, a llorar a la playa, no lo lograste, no he sido yo, has sido tú el que no lo has logrado. No es mi problema. Entonces, sin evaluación, ¿cómo mides si alguien puede pasar de un nivel al siguiente? Es imposible. Es curioso, ¿no?, que los profesores peruanos no quieran ser evaluados cuando ellos son los encargados de hacer evaluación. Y es que lo que hay en el fondo y al final es temor, es miedo a que con la evaluación, producto de un mal estándar profesional, te voten y te quedes sin trabajo. Eso es lo que hay. Es lo que está pasando con la ley de servicio civil, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa queremos? ¿El Estado lleno de gente incapaz? No, necesitamos el Estado lleno de gente capaz. Y en consecuencia la gente capaz tiene que ser evaluada. No hay otra opción, ¿no? Tenemos que evaluarlos. Alguien me dice, una cuñada me dice, quiero bajar de peso, ¿no? Y cada vez que la veo más gorda. Y le digo, ¿te estás pesando? No tengo balanza. Pero es bien difícil que bajes de peso sin una balanza. ¿Cómo vas a medirlo? No, es que a mí me avisa el pantalón. No es un estándar, digamos, me aprieta más o me aprieta menos, no me está diciendo cuántos kilos más tengo, pues, ¿no? La gente es bien curiosa, ¿no? Quiere bajar de peso pero no tiene balanza. Eso es parte del sentido de evaluar con disciplina. Seguimos. Cuando me invitaron a esta conferencia, yo no sabía bien qué cosas querían con esto de evaluación de las leyes, ¿no? Entonces, de nuevo, me puse a reflexionar y de nuevo estos 3 niveles los saco del informe OCDE que estudia el caso de la Cámara de Diputados de Chile, ya citado. Me pareció bien la forma de agregar en el informe estas 3 perspectivas, ¿no? Una perspectiva legal, que es la típica, también Mónica decía algo al respecto, es la típica perspectiva de evaluación del abogado, del operador legal, ya lo vamos a ver, que tiene que ver con unidad y coherencia en el sistema. Si la nueva norma es coherente o no con el sistema o está rompiendo el análisis sistemático del ordenamiento legal. Los estudios sociales son otra cosa, ¿no? Es ver si la norma funciona o no funciona en el mundo. Esto es, qué consecuencias económicas y qué consecuencias sociales está generando. Esto es, cumple con el objetivo, no cumple con el objetivo. Esto es completamente extralegal, ¿no? Porque finalmente se observa en el mundo. Y finalmente la percepción ciudadana, donde vamos no tan felices, ¿no?, por la información pública que se publicó ayer. Cómo la gente nos ve, cómo la gente ve la ley, cuál es la opinión, porque la gente no distingue. Entonces la gente no distingue iniciativa legislativa, de debate legislativo, de finalmente aprobación y promulgación de la ley. Para la gente la ley es una, si el presidente habla de la ley, pues es la ley del presidente, ¿no? Casi creo que no distingue bien entre Congreso y Ejecutivo, tengo la impresión. En el sistema judicial no distingue quiénes son jueces, distintos a fiscales, distintos a procuradores, distintos a policías, distintos a miembros del INPE, no los distingue. Yo he trabajado unos años en los 90 en el sector judicial coordinando políticas entre Corte Suprema y Fiscalía de la Nación y la gente no distingue. Y dirigí ciertas investigaciones de opinión social, la gente no distingue. ¿Por qué? Y eso, digamos, tampoco es que sea estrictamente nuestro problema, y es que el pueblo peruano es un pueblo muy mal educado, ¿no? Muy mal educado formalmente hablando, ¿no? Esto es un pueblo lindísimo, ¿no?, cariñoso, simpatiquísimo, solidario, espectacular,
Sin embargo, su nivel de educación formal es bajo. ¿No me creen? Vean estadísticas del Ministerio de Educación. Según estadísticas del Ministerio de Educación, de los egresados de escuela pública peruana, el 100% de egresados de escuela pública peruana, cumplido quinto de media, ¿saben cuántos entienden lo que leen? ¿Saben cuántos entienden lo que leen? 1 de cada 2 no entiende lo que lee. No es mi información. ¿No me creen? Vean la estadística del Ministerio de Educación peruano. Si 1 de cada 2, después de 5,5, 10, 12 años de estudiar en la escuela, no entiende lo que lee, ya sabemos por qué la gente no entiende la ley. Si no entiende el periódico, y no te estoy hablando del Diario del Comercio, ¿no? Te estoy hablando de un periódico de 50 céntimos, si no entiende el periódico de 50 céntimos, menos va a entender la ley. Pues. Hay problemas que también escapan a nosotros, ¿no? Porque este es un pueblo mal educado todavía, que tiene que educarse muchísimo más. Y esa responsabilidad, en parte del Estado, en parte del pueblo, que tiene que hacer el esfuerzo por educarse. Pues. Esa presión ciudadana complicada porque está muy mal informada, muy mal informada. Créanme, a las 8 de la noche en ocasiones hay noticieros, ¿no? En la televisión, en la radio, etcétera, en el país, ¿no? ¿Cuáles son los programas de televisión que el pueblo ve a las 8 de la noche? ¿Cómo se llama? El Fondo y Sitio, ¿no? He estado y he visto con horror, últimamente he estado en Arequipa y en Iquitos, el fin de semana pasado, y ahora me toca la próxima semana a Chimbote, a dar un curso para jueces de la Corte Superior del Santo. He visto con horror cada vez que me iba a comer, porque he estado día de semana, en la noche a algún sitio, que lo que habían eran televisores y todo el mundo estaba viendo al Fondo y Sitio. Yo sostengo que el Fondo y Sitio es el tipo de programas que causa daños cerebrales, ¿no? Porque ¿te enseña algo? No. ¿Te muestra tonterías? Sí. Claro, son graciosas, ¿no? Son sabrosas, que una grita, el otro le saca la vuelta, el otro le mete un puñete, que bravo, ¿no? Pero eso es lo que hacían los romanos, pues, y lo descubrieron hace 1500 años, ¿no? Es pan y circo, ¿no es cierto? Pero con eso el pueblo no va a la esquina, con eso el pueblo no conoce sus derechos, con eso el pueblo no lee libros, con eso el pueblo no puede hacerse una opinión informada. Entonces tenemos una grave responsabilidad, ¿no? Medios, ¿sí? Pero como los medios venden lo que al final del día la gente le compra, y la gente le compra entre el Fondo y Sitio y la borraca Magali TV, 10 veces condenada, ¿no? Como delincuente en este país por violar derechos fundamentales. Si el pueblo compra eso y eso es lo que vende, entonces le damos a la gente lo que le gusta, hermano, ¿no? Y claro, así nos seguimos hundiendo. Lo que hay que hacer es apagar el Fondo y Sitio y ponerse a leer un libro. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, mientras sigamos viendo el Fondo y Sitio no vamos a salir adelante. Seguimos. Entonces, desde la perspectiva legal, la roja, la primera de las que les conté, la idea es velar por la unidad, la coherencia y la seguridad del orden jurídico, ¿no? Pasa, por favor. Acá hay mucho de técnica legislativa que me imagino que es lo que ustedes trabajan día a día. Solo voy a hacer una referencia para pasar rápido estas fichas. 2. ¿Ustedes saben que hay un manual de técnica legislativa peruano? ¿Sí? Porque tengo la impresión de que algunos no saben. Está en la web del Congreso de la República Peruana, ¿no es cierto? Y el enlace está ahí para que lo descarguen los que no lo habían visto. Es bien importante, porque además está bien hecho. Yo he visto una última versión que no puedo identificar, porque la anterior era un acuerdo de mesa directiva del año 2010, el que yo solía citar en mis charlas. Pero he visto uno que me parece nuevo porque tiene exposición de motivos y tiene algunas cosas todavía más interesantes. Lo he visto ayer y créanme, está bien hecho. Hecho en el Perú por peruanos. Lo que hay que hacer es, en mucho, seguirlo. Varias de las fichas que he sacado acá tienen que ver con la estructura que trabaja ese manual. Así que me voy a exonerar de explicarlo. ¿De acuerdo? Básicamente, la preocupación del funcionamiento de la ley, de la evaluación de la ley dentro del sistema legal es una violación sistemática, ¿no es cierto? Que la nueva ley no rompe el esquema legislativo anterior. Y si lo va a romper por alguna mejor razón, que lo rompa diciendo qué parte del ordenamiento está rompiendo. O sea, que explicite las modificaciones, ¿no? Que se olviden de decir, y esta ley, deróguese, ¿no? Toda ley que se oponga a la presente, porque eso genera muchísimos problemas de interpretación. Lo segundo que debo decir, para pasar rápido estas fichas que las van a encontrar en el manual al que me he referido, es una cosa clave, mis amigos y amigas, clave, y es el lenguaje. Es el lenguaje. Mientras el lenguaje legislativo sea más culto, ¿no es cierto?, sea más erudito,
contenga expresiones más técnicas, lo que nos encanta a los técnicos. ¿Ustedes creen que la gente va a entender o no? ¿No? Porque los lenguajes eruditos son de banda, lo que llamarían en ciencias de la comunicación, son de banda estrecha. ¿Por qué banda estrecha? Porque muy poca gente puede pasar por esa banda. Solamente los muy cultos. Seguramente ustedes, pero los demás no. ¿No me creen? Tomen cualquier iniciativa legislativa que tengan en la mano, cualquiera, salgan a la esquina, crucen la avenida Bancay y den la primera página a un ciudadano o una ciudadana que pase. El que pase. Y díganle, ¿usted entiende esta primera página? Y les va a decir, no. Y esto último pasa, no en el Perú, pasa en todo el mundo. Pasa en todo el mundo. Si no me creen, vamos a las referencias que les he dado en la página 2 de mis 2 hojitas. Algunas referencias de mejores prácticas, ¿no? Me hizo gracia esto cuando lo leí ayer. Vean por favor el guión 1, 2, 3, 4. Un estudio hecho en UK, en United Kingdom, en Inglaterra, en el año 2009, encargado por la Oficina para el Mejoramiento de la Regulación, para explorar la forma en que las personas experimentaban las regulaciones en su trabajo y en su vida, estamos hablando de Inglaterra, descubrió, entre otros hallazgos, que, cito, el lenguaje regulatorio tiene un impacto crucial en las percepciones de la gente. Interpreto, todos rechazan un lenguaje poco claro y complicado. Todos, en todo el mundo. Si además 1 de cada 2 no entiende lo que lee en el Perú, graduado de escuela pública, esto es todavía más urgente. Muchos parlamentos avanzados en el mundo lo que han hecho es poner comités de lingüistas al costado, para que los lingüistas vean, pues, ellos son los expertos del lenguaje, no nosotros. Y saben, yo enseño esto en redacción forense. Nosotros, no podemos evaluar la claridad de nuestro lenguaje. Imposible. ¿Saben por qué? Porque la comunicación es un fenómeno a dos. Es un fenómeno de emisión y recepción. Nosotros no podemos saber qué puede estar en la cabeza del receptor. No lo sabemos. Positivamente, no lo sabemos. En consecuencia, el único que puede decir si entiende o no es el receptor, es el destinatario, es el pueblo, no nosotros. Entonces hay que preguntarle al pueblo si entiende. Y hay que trabajar con lingüistas que puedan traducirle al pueblo las leyes. Si no hacemos esto, de nuevo, legislación simbólica, ¿no? A la tribuna, nadie entiende, nadie cumple, entonces estamos perdiendo el tiempo. Yo pertenezco a una organización mundial que se llama Clarity International, Claridad Internacional. Es una organización que se dedica a impulsar la claridad del lenguaje legal en el mundo. Si les interesa saber sobre Clarity International, búsquenla en, como suena en internet, Clarity International Organization. Y ahí van a ver lo que tiene esa página. Casi todo está en inglés, pero tiene estudios fantásticos que han hecho en Europa del Norte y en los Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, donde han demostrado cuán útil es poner comités de lingüistas al lado del Parlamento para trabajar la claridad del lenguaje legal y así hacer que la gente cumpla más, reclame menos, quiera más a los parlamentos. Pero no solamente eso, sino que al reclamar menos, los costos de ejecución de la ley bajan ostensiblemente. Todo eso está documentado, lo hacen hace 30 años. Yo me encontré con ellos en un seminario en México en el año 2008, al que me matriculé por internet porque me pareció interesante, y me nombraron miembro del Perú porque no había nadie del Perú, ¿no? Por esa razón aleatoria es que represento a Clarity International Organization. Y cada vez que hablo de Clarity International, pido que se suscriban, ¿no? Hay que hacer un pago mínimo y tal para pertenecer a la organización y recibir el material. Y hasta ahora, el único que sí inscrito en Clarity International Organization en el Perú soy yo, nadie más. Así que no soy muy buen representante, me parece. Pero el lenguaje es absolutamente clave, para la vida, para la empresa, para la corporación, para el Estado, para el ciudadano. Si no entiendes, ¿qué vas a hacer si no entiendes? Tienes que entender. Pero eso que nos parece claro a nosotros, no es claro para la gente. Nosotros no somos un buen parámetro para medir la claridad. Porque si tú escribes algo y lo lees al día siguiente y no lo entiendes, estás loco, ¿no? No deberías entenderlo, ¿no es cierto? Y como lo entiendes, dices, ¡ay, qué lindo escribo!, ¿no? A ver, de nuevo. Maravilloso, soy lo máximo, ¿no? Qué lindo escribo. Maravilloso se queda chico, ¿no es cierto? Este es maravilloso.
Claro, es la evaluación que todos tenemos porque somos autoindulgentes respecto a nuestra propia redacción, por supuesto. Pero dáselo al vecino, pues. Dáselo al destinatario, a ver qué pasa. Yo esta prueba se lo hago a los jueces. Les pido que redacten una hoja, tipo sentencia, y después que se la den a alguien que conocen con un lápiz rojo. Al día siguiente les digo, ¿qué tal? Baño de sangre. Todos vienen con su hoja toda manchada de rojo y tal, ¿no? Casi llorando. Claro, es que el lenguaje que ustedes usan la gente no lo entiende. Es más, yo tampoco lo entiendo muchas veces. Porque usan cada giro que viene del siglo XVIII y como ponen todo en latín, ya vamos muertos, ¿no? Y les digo, los curas de la Iglesia Católica, que son una entidad que no me van a decir que es muy liberal, que digamos, es muy conservadora, dejó de dar la misa en latín hace más de 40 años. ¿Por qué los jueces siguen hablando en latín, por el amor de Dios? ¿Por qué los legisladores se adornan tanto? Cada vez que te adornas, te alejas más de la población. Tu ley va a ser aplicada peor, no mejor. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso y trabajemos con la dimensión lingüística, con gente que sabe de esto, que son lingüistas, no nosotros. Pasemos rápido, ahora sí, yo he dicho lo que quería decir. Esto es técnica legislativa, el artículo, secuencia de disposiciones, lenguaje normativo, referencias, ya está. Desde la perspectiva de estudios sociales, economía, ciencia política, derecho, ¿no es cierto?, antropología, ¿qué cosa buscamos? Buscamos justicia, buscamos eficiencia, como decía Mónica, buscamos eficacia de la normatividad. Ya no estamos solamente en una preocupación por buscar el engarce correcto entre la nueva legislación y el sistema legal. Esa es perspectiva de abogados. Y esto se lo debemos en mucho al gran Hans Kelsen, ¿no? Todos conocerán a Hans Kelsen. Bueno, los abogados aquí todos seamos abogados, que es el padre del positivismo jurídico contemporáneo, por un lado, que ha sido muy criticado en los últimos 30 años, por supuesto, pero que trabajó el concepto de validez jurídica y trabajó la idea de cómo se engarza una norma dentro de un sistema legal. Si les interesa el asunto, hay que revisar un libro básico importantísimo, que normalmente la gente sabe que existe y que nunca lee, que se llama Teoría Pura del Derecho, ¿no? Hans Kelsen, si quieren lo pueden descargar, versión íntegra en castellano en internet. Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, para ver el concepto de validez. Pero esa es la preocupación del punto de vista legal estricto, clásico, de los agentes legales. Esta es una preocupación en realidad de economistas, sociólogos, antropólogos, de los evaluadores, de si la ley está cumpliendo sus objetivos o no. Entonces, ya imaginarán, las herramientas de evaluación no son legales. Las herramientas de evaluación son herramientas económicas, de ciencia social, ¿no es cierto?, de antropología, etc. Esta dimensión creo que entre nosotros está completamente descuidada. Nadie la está haciendo ahora. Y tiene que hacerse por todo lo que he venido argumentando. ¿Pasamos? Entonces, hay que observar la realidad, pues, para ver si requiere intervención normativa o no. Esto en la etapa prelegislativa. Y en la postlegislativa, sí, la intervención cumplió con los objetivos anunciados o no. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de insumos podemos trabajar? Requerimientos de instituciones o ciudadanos, ¿no?, que tienen iniciativa legislativa. Introducir, la intención ¿cuál es? Introducir más equidad, justicia, seguridad, tranquilidad, felicidad, es lo que queremos los legisladores cuando legislamos, en última instancia. Introducir más eficiencia, ¿no es cierto?, en operaciones en el mercado. Incentivar la competitividad en el mercado, porque eso va a permitir reducción de costos. Corregir vacíos o deficiencias legales. Simplificar procedimientos engorrosos. Hace poco la oficina de ¿quién fue? ¿Primer ministro? La Secretaría de Función Pública, me parece que está en la oficina del primer ministro, ¿no?, de Juan Jiménez, lanzó un concurso, ¿no?, sobre un trámite, ¿no?, el trámite de más, ¿no?, además buen nombre, el trámite de más, pidiendo a la población que identificara cuál es el trámite que le parecía completamente kafkiano, ¿no?, completamente absurdo, tonto, una pérdida de tiempo, y no aportaba ningún valor. No sé quién ganó, no me enteré, pero ese tipo de iniciativas son muy buenas, porque en este país lo que hay que hacer es simplificarlo casi todo. Nuestra legislación es completamente engorrosa. Ustedes lo saben, ha habido comisiones legislativas para simplificar la legislación, etcétera, y ese tipo de trabajos y de iniciativas está muy bien. Simplificar procedimientos, decía, implementar procesos de control o regulación operativa de normas macro, ¿no?, de normas generales. Todo eso es lo que tendríamos que hacer cuando estamos mirando cómo intervenir en la sociedad. Sí, seguimos. Y las fuentes de evaluación, publicaciones especializadas, conocimiento experto, ya les hablé de los sabios, estudios técnicos, bases de datos, estadística oficial. Hay muy poca base de datos en castellano. Esta es una crítica para toda la comunidad latinoamericana. Muy poca base de datos, muy poca estadística oficial.
Y no les digo, nuestra mentalidad no pasa por medir las cosas, no nos encargamos. Si uno se va al mundo anglosajón, lo miden absolutamente todo, absolutamente todo. Y esa es la forma de poder finalmente saber dónde estás. Si quieres bajar de peso, tienes que pesarte todas las semanas. Si no te mides, no lo vas a lograr. O eventualmente lo logras de casualidad, pero de casualidad no vale, ¿no es cierto? Sino que se trata de evaluar la intervención legislativa con sus propios o desde sus propios objetivos. Entrevistas, encuestas de opinión a otras comunidades más amplias, reuniones técnicas con expertos, audiencias ciudadanas, eso no tanto, eso va para la parte más de opinión pública, estudio de las normas legales previas, otras fuentes nacionales e internacionales. Si quieren ejemplos de cómo hacer este tipo de evaluación, vean el informe de la Comisión de Diputados de la Cámara Chilena. Ya voy avanzando para terminar. Desde la perspectiva de opinión pública, ¿qué nos interesa saber? Vamos, que es la tercera cosa muy importante, ¿no? Sigue, por favor. Y acá sí, recuerden el adagio romano, ¿no? La mujer del César no solamente tiene que serlo, ¿no?, sino parecerlo. Esto es muy importante en política, no se los voy a decir a ustedes, que están entre lo técnico y lo político, y en consecuencia lo que hay que hacer normalmente es no solamente hacer un buen trabajo, sino que la gente vea bien el trabajo que hacemos. Si hacemos un buen trabajo y la gente ve mal el trabajo que hacemos, vamos a perder las elecciones. Entonces, hay que lograr un alineamiento entre técnica e imagen pública. ¿Qué tipo de cosas tenemos que medir acá? Encuestas de empresas de opinión pública, entrevistas a profundidad, focus group, ¿no es cierto?, con ciudadanos, con destinatarios, con personas clave, audiencias ciudadanas, encuestas encargadas por el propio Estado de manera periódica, medios de comunicación, sondearlos, monitorearlos, redes sociales. Solo una cosa en relación a este monitoreo por encuestas encargado por el Estado. Si les interesa sobre la imagen judicial, si alguno está trabajando temas de judicatura, sobre la imagen de la justicia, no aquí sino en España, un profesor de español que se llama Juan Toaria, T-O-H-A-R-I-A, Toaria, Juan Toaria, que fue mi profesor en España, hace 25 años viene haciendo la misma encuesta de opinión pública sobre el estado de la justicia en España, contratado por el Consejo General del Poder Judicial Español. Es la misma encuesta que hace 25 años. Se dirán, ¿y por qué lo hace todos los años el señor este que tiene algún problema de corrupción con el Consejo General Español? No, ninguno. Lo que he entendido en España es que la judicatura tiene que ponerse frente al espejo de la población. Entonces le encarga a un sociólogo del derecho, Juan Toaria, que haga la misma encuesta, una encuesta bien profunda, dirigida a la población, para ver cómo la población está entendiendo el servicio judicial. Y a producto de estas encuestas publicó un libro famoso en los fines de los 80s, 90s, que se llamó, además siguiendo un sabroso dicho del refranero de los gitanos. El libro se llamó Pleitos tengas, aunque los ganes, ¿no? Es una maldición gitana. Pleitos tengas, aunque los ganes, ¿no? Porque el pleito es tan complicado a nivel judicial que así lo ganes, parece que vas a perder, ¿no? Porque te has desangrado durante muchos años litigando. Maldición gitana, no se la deseo a ninguno de ustedes, ¿ya? Pero Toaria, ¿no?, con sentido, toma esta idea popular de una justicia completamente, digamos, inservible, en el refrán pleitos tengas, aunque los ganes, y empieza a hacer la medición hace 25, tal vez 30 años, de la imagen de la judicatura española. Ese tipo de cosas tendría que hacer el Parlamento peruano, ¿no? Medir consistentemente el propio Parlamento y no encuestas de medios que no siempre tienen los intereses que tiene el Parlamento. A veces tienen intereses contrarios. Lo que quieren hacer algunos grupos de poder es dejar mal al Parlamento, ¿verdad? Entonces, el propio Parlamento tiene que tener su propio sistema de medición, ponerse frente al espejo y autocriticarse. De lo contrario, pues, tampoco va a avanzar. Muy bien, seguimos. Voy terminando. Más o menos me parece en la hora que me dieron. ¿Qué tipo de información conseguir para el seguimiento de las leyes? Mis amigas y amigos, es imprescindible buscar, consolidar y analizar información, indicadores, en relación a las siguientes preguntas. Seguimos. Y a ver la anterior, por favor. Ahí está. Este es un estándar OCDE, ¿ya? O sea, de clase mundial.
¿Qué tipo de información deberíamos buscar constantemente, encargadas a comités específicos cuya tarea sea esta, reunir la información para poder hacer medición? Por ejemplo, pregunta 1. ¿El problema está bien definido antes de intervenir legislativamente? 2. ¿Esta acción gubernamental está justificada racionalmente? 3. ¿La regulación es la mejor acción que puede tomarse? ¿O hay acciones de política económica tal vez que puedan tomarse o de otro tipo? 4. ¿Hay bases legales para hacer la regulación o tenemos que construir todo de la nada? 5. ¿Cuál es el nivel del Estado apropiado para intervenir? ¿No? Nacional, regional, local. 6. Porque a veces hay conflictos entre ellos. ¿Los beneficios justifican los costos? Esto se supone que se tiene que hacer a través del análisis costo-beneficio. Los que he leído del Parlamento no son análisis costo-beneficio, son cualquier cosa menos eso. O sea, si en el análisis costo-beneficio me dicen los beneficios van a ser más altos que los costos, eso no es análisis costo-beneficio. Ahí tiene que entrar al menos un economista, ¿no? Al menos. 7. La distribución de los efectos sociales es transparente. Sabemos cuál va a ser la lista de ganadores y perdedores. 8. La regulación es clara, consistente, comprensible y accesible a los destinatarios. 9. Todas las partes interesadas han expresado su opinión. 10. ¿Cómo se va a alcanzar el efectivo cumplimiento de la norma? El efectivo cumplimiento de la norma. ¿Cómo se va a alcanzar? ¿Qué mecanismos prevé la propia norma para su propio cumplimiento efectivo? Eso nunca lo hacemos. Eso hay que planteárselo desde que ponemos la norma. Seguimos. Otra lista de preguntas que es de Inglaterra para evaluación posterior, recogiendo todas las perspectivas de las que vengo hablando y que tomo del informe de la Comisión de Diputados chilena, es la siguiente, ¿no? ¿Se cumplieron todas las disposiciones de la ley o hay algunas disposiciones incumplidas? ¿Hubo problemas y dificultades en la interpretación? Esto es bien importante porque a ustedes los legisladores, y los entiendo, les encanta legislar de manera muy general. Y es una condición del acto legislativo ser muy general cuando uno legisla, por supuesto. Sin embargo, mientras más generales y abstractos sean, ustedes, esta cláusula enorme, indeterminada, vaga, ambigua, que les sirve para lanzar un mensaje suficientemente general, va a ser interpretado de muchas formas distintas por privados, funcionarios y jueces. Y eso es el capítulo de teoría de interpretación que más enseño en los últimos 20 años, es el capítulo sobre teoría de la interpretación legal. Y normalmente los problemas de interpretación legal los ha dejado sembrados los legisladores, porque han necesitado ser muy generales y abstractos. Tengo muchos ejemplos, pero lamentablemente no tengo tiempo para decirlos ahora. Si les interesa, vean mi página web, por favor, es leonpastor.com. Ahí tengo 100 artículos sobre el particular. Y efectivamente, esta indeterminación genera muchísimos problemas de aplicación. Entonces, el legislador tendría que ser lo más cauto posible para no ser tan abierto cuando legisla, porque si no, lo que cree que es un acto que va a ordenar, en realidad va a desordenar las conductas sociales. Y estos problemas se detectan en la aplicación judicial, ¿no? Tendría que tener alguien que siga los fallos judiciales que han aplicado la ley para ver cuántas salidas posibles le han dado los ciudadanos a estas leyes. Tuvo consecuencias legales no deseadas, nuestra norma, tuvo consecuencias económicas no deseadas, se cumplieron los objetivos de política pública, es necesario tomar medidas para mejorar su eficacia, cambió el contexto político y económico de tal forma que ya no sea necesaria nuestra norma. Esto suele pasar, ¿no? La comisión esta que empezó con el hermano del expresidente Fujimori, ¿no?, de revisión legislativa, identificó varios miles de normas, ¿no?, varios miles, que respondían a esta pregunta, que la norma ya no servía porque el contexto político-económico había cambiado. La manera de ponerla en práctica ha causado preocupación a la ciudadanía, no la letra, sino la manera en que los funcionarios o los jueces la han aplicado. Finalmente, ¿se conoce y comprende suficientemente la ley? Finalmente, pasamos. Para seguir pensando, termino, sobre las leyes clave para la ciudadanía, les hago las siguientes preguntas, ¿no? O les hago las siguientes afirmaciones. No puedes cumplir algo que no entiendes. 1 de cada 2 peruanos no entiende lo que lee si ha estudiado en un colegio público. No puedes confiar en alguien a quien no respetas. La única forma de confiar en alguien es que encuentres que efectivamente esa persona te inspira una influencia positiva. No puedes saber si estás logrando lo que te has propuesto si no mides los avances o los retrocesos. La balanza si quieres bajar de peso. Si la ley está pintada en la pared y no se cumple, ¿esto tiene algún sentido? Más allá de la función simbólica. ¿Terminamos?
Queremos ser efectivos, mis queridos legisladores y legisladoras, legislemos solo con palabras cuya aplicación real podamos medir. Ya no presento el vídeo argentino, que es el otro que tengo acá, que es un vídeo que les he puesto acá para que ustedes lo vean. Es una evaluación a 3 años de una ley de comunicaciones en Argentina. Y creo que es una forma de hacer las cosas entre varias posibles. Pero en particular, por favor, y por eso me vine acá, y estoy tan contento de haber aceptado la invitación de Mónica, es porque legislemos solo con palabras cuya aplicación real podamos medir. Muchas gracias.